Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Tamara Méndez, yo soy asistente del Instituto de Neurología y parte de lo que es este grupo de vasculares del Hospital de Clínica. Y junto con el doctor Diego Rivadavia, que trabaja en la parte de medicina intensiva, vamos a hacer una charla un poco sobre todo lo que es el tratamiento en agudo del ACV isquémico, enfatizando en lo que es la reperfusión química. Entonces, primero que nada, declaramos que ninguno de los dos expositores tenemos ningún conflicto de interés. Y bueno, ¿por qué la importancia de este tema? Porque hoy en día sabemos que el ACV isquémico es una emergencia neurológica, es una patología que requiere un tratamiento y que el tratamiento es tiempo dependiente. Y dependiendo de nosotros lo que le podamos ofrecer a ese paciente, va a ser la entidad del ACV que va a tener, por lo tanto va a determinar su pronóstico funcional y vital. Entonces, hoy en día el ACV lo tenemos que ver como una emergencia neurológica, así como vemos, por ejemplo, el infarto agudo de miocardio. ¿Qué tratamientos tenemos para ofrecerle a algunos pacientes con ACV isquémico? Tenemos terapias de reperfusión, de las cuales tenemos la terapia de reperfusión química, que va a ser con un fármaco, que va a ser el tenecteplase o el alteplase, y tenemos terapias de reperfusión endovascular, que va a ser la trombectomía. No a todos los pacientes van a ser candidatos a todos los tratamientos de reperfusión, pero sí tenemos que saber cuáles son, y a los pacientes que son candidatos, tratar de disminuir al máximo los tiempos desde el inicio del síntoma, la consulta y el inicio de este tratamiento, porque de eso va a depender el futuro del paciente. Otro tratamiento que tenemos que verlo como tal es el que el paciente esté en una unidad de ACV. Está demostrado a nivel internacional y en varias oportunidades que la unidad ACV tiene una evidencia 1A en mejoría funcional, mejora el tiempo de alta hospitalaria y sobre todo previene complicaciones. Tiene la misma evidencia de tratamiento que un tratamiento de reperfusión. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de este tratamiento? ¿Por qué la celeridad? ¿Por qué decimos que cada minuto cuenta? Primero, nosotros cuando tenemos un paciente con ACV, tenemos que ver el ABC como cualquier paciente con una patología. Que la vía respiratoria esté bien, chequear las funciones vitales. Y eso va a ser fundamental para mantener con vitalidad al paciente. Después de eso, nosotros vamos a tener que tener en mente que lo que nosotros queremos es llevar sangre al lugar donde está isquemiado, ¿sí? No es lo mismo recanalizar un vaso sanguíneo que reperfundir un tejido. Si nosotros hacemos el tratamiento, ya sea endovascular o el tratamiento químico, rompemos ese trombo, la sangre vuelve a pasar, pero el tiempo ya pasó, digamos, la ventana terapéutica, lo que vamos a hacer es una recanalización que no va a llevar sangre a un tejido viable. Nuestro objetivo es llevar la sangre al tejido que está isquemiado, al tejido de penumbra, al tejido que todavía es reversible, para prevenir la muerte neuronal. Los tejidos que nosotros no podamos reperfundir van a ser los que van a infartar y los que van a dejar esa lesión a nivel parenquimatoso y la secuela en el paciente. Entonces, cada minuto cuenta, porque en cada minuto nosotros perdemos millones de neuronas que sean recuperables y que van a pasar de ese tejido reversible de isquemia a un tejido necrótico de infarto. Según el tamaño de la ACV que nosotros tengamos, va a ser la focalidad que tengamos en un futuro. Y según la focalidad que nosotros tengamos, va a ser las complicaciones y la funcionalidad que vamos a determinar en ese paciente. Y por lo tanto, el mayor riesgo de complicaciones, tanto neurológicas como extraneurológicas, como las más comunes, la neumonía, la isquemia de miocardio, arritmias graves, trombosis venosa profunda, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la celeridad de esto no es para destapar el vaso, sino para llevar sangre a un tejido que todavía está viable. Entonces, ¿con qué terapias contamos para eso? Tenemos terapias de reperfusión aguda, que tienen un nivel de evidencia 1A, que son la trombolisis intravenosa y la trombectomía mecánica. En esta charla nos vamos a enfatizar sobre todo en la trombolisis intravenosa, ¿sí? La trombolisis intravenosa no es aplicable al 100% de los ACV isquémicos. Se estima que en unas condiciones ideales sería aplicable entre el 15 y el 25% de los pacientes con un ACV isquémico, y la trombectomía mecánica sería aplicable al 10 al 15% de los pacientes en buenas condiciones. El otro tratamiento que tenemos, que es la unidad ACV, sin embargo,
podría ser aplicado a casi el 100% de los pacientes. Por eso la importancia de esto, porque podemos tratar a casi todos los pacientes con ACV isquémico, hayamos podido hacer la reperfusión aguda o no. Entonces ahora vamos a hablar un poco del doctor Diego Rivadavia. Muchas gracias, Tamara. Bueno, yo soy Diego Rivadavia, soy médico y me dedico sobre todo a emergencia prehospitalaria e intrahospitalaria y formo parte del equipo de ACV de la institución donde trabajo. Dentro de esta charla de trombolisis intravenosa nos pareció muy importante destacar el papel fundamental de la sistematización y protocolización en el encare del tratamiento de ACV hiperagudo, ¿sí? ¿Por qué? ¿O qué es el objetivo que nosotros tenemos? Nosotros queremos que los conocimientos que ustedes hayan adquirido hasta ahora y que se vayan adquiriendo en este curso, ustedes luego lo puedan ir a implementar y lo pueden ir a bajar a tierra, al lugar donde ustedes se desempeñan, para así luego tener un impacto en el resultado de sus pacientes. Para nosotros poder realmente tener este impacto es fundamental que eso se aplique dentro de un protocolo, sea un protocolo institucional, protocolo de servicio o cualquier protocolo. Y mediante el análisis de la selección de estrategia de reperfusión de un paciente con ACV, vamos a ir evaluando o desglosando por qué es que es tan necesario una protocolización. Primero, el proceso de selección es un proceso que es complejo, tiene su complejidad, ¿sí? Hay muchos indicadores, muchas variables que nosotros tenemos que ir a buscar. Variables que algunos dependen del paciente, muchos dependen de qué antecedentes personales tienen, qué fármacos toman, su presentación clínica, ¿sí? Y el tiempo transcurrido, desde el inicio de síntomas hasta que tenemos nosotros contacto o la capacidad de hacer un tratamiento de reperfusión. Esos son varios pacientes y eso lleva a que tengamos, todo paciente es distinto, ¿sí? Todo paciente es distinto. Luego, cuando vamos a definir el tratamiento, sea con trombolisis intravenosa o sea con trombectomía mecánica, tenemos una serie de indicaciones y contraindicaciones, que también no son pocas y que eso nos agrega variables a todo este proceso. Entonces, ya eso tiene cierta complejidad. Para lograr obtener todas estas variables que nosotros necesitamos para tomar la decisión, siempre tenemos que trabajar en equipo, siempre es interdisciplinario, ¿sí? Vamos a tener que tener contacto con el equipo que nos trae al paciente, ¿sí? Vamos a tener que tener contacto con un CTI, con una unidad de ACV, vamos a tener contacto sin duda con imagen. Entonces eso, si bien le agrega algo muy estimulante a todo este proceso, no deja de también agregarle complejidad. ¿Ok? Y, como decía Tamara, todo esto lo tenemos que hacer en el menor tiempo posible. No tenemos tiempo, ¿ok? Cada minuto que pasa, nosotros estamos pasando neuronas que están de ese tejido de penumbra, que es viable, que si nosotros recanalizamos, la función va a volver hacia uno de infarto, de tejido muerto, en donde ya no es reversible. Entonces, para lograr ese objetivo, sin duda tiene que estar sistematizado. Sin duda tiene que estar sistematizado. Hay protocolos de actuación en las distintas instancias de la cadena asistencial. No es lo mismo el protocolo que tiene que haber en una cabina telefónica que despacha una ambulancia a el que tenemos que tener una puerta de hospital o que tiene que tener STI o que tiene que tener un tomógrafo. Son distintos. A su vez, hay protocolos nacionales que nos dictan recomendaciones a todos los que estamos incluidos en la región. Después, protocolos regionales, en donde es fundamental que hayan o que se planteen las conexiones entre sistemas, que eso luego nos va a ayudar a lograr los objetivos en el menor tiempo posible. No podemos estar, cuando estamos enfrentados a este paciente, evaluando a dónde es que tiene que ir ese paciente a hacerse una trombectomía, por ejemplo, si ustedes no tienen angiografía. Pues ya tiene que estar preestablecido, ¿sí? Y eso está dentro de protocolos regionales. Y luego protocolos institucionales que están a su vez formados por protocolos de servicio, ¿sí? Los protocolos de servicio, por ejemplo, a mí me llega un paciente a la emergencia
activo un código ACV, tengo un paciente que puede llegar a ser candidato a trombolisis, y ahí se activan los distintos protocolos, en el tomógrafo, en el laboratorio, en CTI. Nosotros estamos trabajando con una configuración de servicio, habitualmente son servicios de emergencia, o que tienen capacidad de emergencia, ¿sí? Mediante, cuando queremos desarrollar un protocolo, ¿qué tenemos que hacer? Primero, identificar objetivos, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo que nosotros queremos lograr con este protocolo? Perfecto, yo estoy en una emergencia y lo que hago es, yo quiero que el 100% de los pacientes con ACV isquémico o probable ACV estén incluidos en un proceso de selección, ¿verdad?, para identificar pacientes que se beneficien de una estrategia de reperfusión, sea con trombolisis intravenosa y o trombectomía mecánica. ¿Ok? No quiero que ninguno se me escape. Es un poco ambicioso, pero bueno, uno tiene que tirar largo. ¿Eh? ¿Qué recursos tengo para lograr esto? Bueno, perfecto. No es lo mismo, ¿tá?, si yo quiero lograr ese objetivo en una empresa de prehospitalario, tenemos recursos distintos a un sanatorio de tercer nivel o a una puerta regional. Eso depende de esos recursos, ustedes van a evaluar. Por ejemplo, ¿tengo o no tengo tomógrafo? Eso es lo más claro. Bueno, no tengo tomógrafo. Eso quiere decir que nosotros no tengamos acciones que podamos hacer para clasificar a ese paciente. No, eso no quiere decir eso. Eso quiere decir nosotros iniciamos el proceso de selección, ¿tá?, y luego en ese mismo protocolo tenemos que saber, en el caso de que vaya cumpliendo con las indicaciones, a dónde va a ir a continuar su proceso, ¿sí? Y como les decía, desde que se inicia, desde la identificación de objetivos, hay que trabajar interdisciplinariamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros estemos en código, cada actor que haya en los distintos servicios tiene que saber cuál es su rol, ¿sí? No, en el momento del código, en el momento de la emergencia, donde no tenemos tiempo, no podemos estar explicándole a alguien qué es lo que tiene que hacer. Ahí todos lo tenemos que saber. Entonces, aprieto el botón rojo, el código, me llegó un paciente con probable ACV, me llamaron porque viene un paciente con probable ACV. Se reconfigura el servicio, ¿tá? El servicio de emergencia tiene que quedar armado, porque evidentemente pueden caer otras emergencias, pero nosotros en este momento estamos configurados para un código ACV. Esto no es un invento nuestro, hay evidencia y hay recomendaciones internacionales. Puse el ejemplo de la guía de la AJA, pero créanme que hay varias, de que esto es la manera de actuar ante una ACV hiperaguda. ¿Sí? Y les quería mostrar un trabajo que me pareció un ejemplo de estos, hay varios. Este equipo, que es un equipo en un centro de referencia en España, se planteó su objetivo. Yo quiero mejorar mis indicadores temporales, ¿sí?, y de calidad en mi población de pacientes con ACV hiperaguda. ¿Qué hizo? Agarró el protocolo que tenía, ¿sí? Es un estudio de 200, es un antes-después, 200 pacientes en cada rama, o en cada periodo, mejor dicho, y identificaron. Por ejemplo, bueno, es importante que me notifiquen que el paciente viene, pero no solo importante eso, es importante que me den los datos del paciente para yo poder ir haciendo las órdenes e ir viendo los antecedentes de ese paciente, que ya me van a ayudar. Usted me dice, bueno, ¿para qué son 3 minutos? Sí, son 3 minutos. ¿Cuántos millones? Millones de neuronas. A veces estamos ahí rondando en lo obsesivo, pero realmente eso, la suma de todos esos minutos después es significativo. Cuando llega el paciente, bueno, el electrocardiograma, ¿nos cambia conducta? No, no nos cambia conducta. Perfecto, lo hacemos después. Son 5 minutos. Bueno, sí, son 5 minutos que no nos cambia conducta. ¿Sí? Después, por ejemplo, en vez de llevar la sangre al laboratorio, le hacen un QAU check. Importante que solo en pacientes que es necesario tener un INR, que es en la minoría de los pacientes. ¿Sí? Que después Tamara lo va a decir. Y luego, lo que hicieron, que es muy interesante, es que bajan el paciente al tomógrafo y hacen una tomografía de cráneo sin contraste. Es lo único que se necesita en la parte clínica, ¿sí?, con la evaluación de los antecedentes, y una tomografía de cráneo sin contraste para nosotros tomar la decisión si hay que trombolizar a un paciente o no. ¿Bien? Entonces, en el momento que tenemos todos esos datos, se tromboliza. ¿Dónde es eso? En la tabla del tomógrafo. Luego, si el paciente, ¿sí?, luego el paciente, para nosotros definir si tiene indicación de una trombectomía, va a necesitar un estudio, una angiotomografía. Bueno, se hace después de trombolizar. El bolo del trombolítico
se hace en la tabla del tomógrafo. Ellos, mediante estos cambios que hicieron en protocolo, cambiaron un tiempo de puerta a aguja, ¿tá? Que es el tiempo desde que llega el paciente a la emergencia o al servicio, hasta que nosotros hacemos el bolo trombolítico, de 52 minutos a 34 minutos. 52 minutos que ya es un tiempazo. Realmente, mirá que el tiempo pasa rápido, ¿sí? Pero es un cambio significativo con esta suma de acciones, ¿tá? Y créanme que este tiempo, estos minutos después, se traducen en los resultados de su población. ¿Tá? Porque menos tiempo, más neurona que salvaste, más penumbra que trajiste de vuelta. ¿Tá? Y ellos, como gran acción, destacaron el hacer el bolo del trombolítico en el tomógrafo. Mientras mayor porcentaje de pacientes que ustedes trombolicen en el tomógrafo, menor van a ser sus tiempos. ¿Sí? Menor van a ser sus tiempos. De hecho, tiene una correlación bastante interesante. ¿Tá? Entonces, queríamos plantear esto, la importancia y que ustedes agarren todos estos conocimientos que están tanto en esta charla como en las otras charlas, porque aparte es un curso muy lindo con un muy buen equipo, ustedes después puedan y ser actores del cambio, que vayan y en los lugares donde ustedes trabajan, de que tenemos que hacer un protocolo, porque tenemos que hacer los pacientes, y después tener un impacto en la población de pacientes con ACV. Gracias, Diego. Ahora vamos a hablar un poco de cómo es la reperfusión química, ¿sí? ¿Qué es la trombolisis? ¿Con qué fármacos lo hacemos? ¿A qué dosis? ¿Cuándo? ¿Qué complicaciones podemos tener y cómo solucionarlas? ¿A qué pacientes vamos a trombolizar? En realidad los criterios de inclusión están muy claramente definidos y están extraídos de lo que son las guías internacionales, sobre todo las guías de la AJA y las guías europeas. Es muy difícil acordarse de memoria todos los criterios de exclusión que existen. Cada vez y con cada actualización de las guías hay menos criterios de exclusión, o los criterios de exclusión son más relativos, porque cada vez se sabe que es seguro trombolizar los pacientes, pero todavía existe. Entonces, ¿qué es lo recomendable para los pacientes saber cuáles no debo trombolizar? Tener una checklist en la emergencia y chequear punto a punto, ya sea con el paciente o con el familiar. Si hubo un sangrado reciente, si hubo un TEC grave, si hubo una cirugía reciente, todas son cosas que debemos preguntar y para eso es recomendable tener un checklist. ¿A qué pacientes yo voy a considerar trombolizar? ¿Cuáles pacientes van a ser candidatos a la trombolisis? Los pacientes con un ACV isquémico, con un tiempo de inicio conocido de los síntomas, ¿sí? Y que sea menor a 4 horas con 5 de evolución. Si el tiempo es desconocido o el paciente fue visto asintomático por última vez dentro de las 4 horas y media, eso es aceptable. ¿Eso para qué corre? Por ejemplo, los pacientes que tienen ACV del despertar. Tiene ACV del despertar, pero yo lo vi asintomático hace 3 horas, ese paciente entra dentro del criterio de reperfusión para hacerle esta RTPA solo con tomografía. Tiene que tener un déficit neurológico sostenible y tiene un medible, ¿sí? En las guías hablan de un IS mayor a igual a 3. En realidad, eso es un punto relativo y que siempre nosotros tenemos que tener en cuenta qué NIS es que tiene el paciente, porque hay déficits que pueden puntuar muy bajo y que pueden determinar un gran déficit en el paciente, por ejemplo, una afasia, por ejemplo, una alteración en el campo visual. Entonces, el NIS menor a 3 es relativo y tenemos que ver paciente a paciente y qué funcionalidad yo voy a valorar en ese paciente. Tengo que tener, sí, una tomografía de cráneo simple que demuestre que no hay sangrado intracraneano. Para hacer el RTPA yo no preciso la angiotomografía, ¿sí? Si bien la voy a hacer, si puedo hacerla, sobre todo en pacientes candidatos a la trombectomía, para hacer RTPA yo no preciso que tenga angio. Y por supuesto que haya un consentimiento por parte del paciente y por parte de la familia si el paciente no puede consentir. Entonces, ¿qué es la trombolisis? Mi objetivo, como dijimos al principio, va a ser reperfundir un vaso, o sea, un tejido, para que ese tejido de penumbra pase a ser un tejido viable nuevamente, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer esto? Mediante la recanalización de la arteria cerebral ocluida. Si bien tengo 4 horas y media, que es lo que está demostrado que beneficia al paciente para administrar el trombolítico,
Cuanto antes yo lo haga, mejor. Cuanto antes empiece la infusión del tratamiento, más neuronas voy a salvar. Por cada minuto que yo pierdo, voy a perder 17 millones de neuronas. O sea que es fundamental, fundamental aprovechar cada minuto y no descansar en que tengo 4 horas y media, ¿sí? La trombolisis intravenosa demostró ser efectiva para cualquier topografía del ACV, o sea que en el momento que yo estoy con el paciente no me importa dónde está el ACV ni tampoco la etiología que tiene. En ese momento esas cosas yo no las voy a valorar, ¿sí? Puede ser realizado con las bases de los criterios de inclusión e exclusión en una emergencia, en una unidad ACV, en un CTI, donde yo tenga la capacidad de estar con ese paciente y controlarlo. Entonces, la trombolisis intravenosa tiene una evidencia 1A para las primeras 3 horas, esa que está totalmente recomendado y se debe hacer, y 1B, o sea que está muy recomendado entre las 3 horas y las 4 horas con 5. ¿Qué limitaciones tiene el RTPA? Que tiene una estrecha ventana terapéutica, porque 4 horas y media a veces nos quedan cortas. Es menos eficaz en los pacientes que tienen una ACV de gran vaso, o sea, cuando se ocluye la carótida interna, la cerebral media en su porción proximal M1 y la arteria basilar. Lo que no quiere decir que yo no le vas a hacer el RTPA, ¿sí? Tiene una tasa de recanalización del 46%. Y la otra desventaja es que, como dijimos al principio, no es aplicable a todos los pacientes y vamos a poder hacer la RTPA aproximadamente a un 25% de los pacientes con un ACV isquémico. ¿Qué droga utilizamos? La droga que está aprobada por la FDA y que está en realidad aconsejada por las guías hoy en día es el alteplase, ¿sí? El RTPA. Si bien cada vez es mayor la fuerza que está teniendo el tenecteplase para su uso, hoy es considerado en la guía y probablemente esto cada vez esté más demostrado. Pero hoy el único trombolítico aprobado por la FDA es el alteplase, que es el RTPA. El TNT está haciendo en estudios y en realidad ahora vamos a ver que se puede usar para pacientes que sean candidatos a trombectomía, pretrombectomía, porque en realidad lo que hace es disminuir los tiempos, al hacer un bolo único disminuye los tiempos para poder empezar el tratamiento endovascular, ¿sí? Entonces, el alteplase es el que tiene una indicación 1A con una dosis de 0,9 miligramos kilo con un máximo de 90 miligramos para el paciente. Y el tenecteplase en realidad está siendo cada vez más estudiado y hasta ahora sabemos que para los pacientes que son candidatos a trombectomía mecánica, porque yo tengo una sospecha de que tiene un stop en M1 o la evidencia en la AGTC de que tiene una oclusión de gran vaso, se le podría hacer 0,25 miligramos kilo con un máximo de 25 miligramos con la misma eficacia que el alteplase. Hay un estudio que en realidad ese estudio es muy actual, es de junio de este año. Es un ensayo clínico aleatorizado multicéntrico que en realidad fue un estudio de no inferioridad. Ellos querían saber si era de tener la misma inferioridad o de la misma eficacia usar el alteplase que el tenecteplase. Fue un estudio que lo hicieron enmascarado en pacientes que cumplían estrictamente los criterios de inclusión y exclusión y fue ciego tanto para el paciente como para el equipo tratante. ¿Qué conclusiones obtuvieron? En realidad fue un estudio con una buena potencia y el tenecteplase demostró ser no inferior al alteplase para el outcome primario, ¿sí? No fue superior, o sea que en realidad son equivalentes en eficacia, pero no se encontró diferencia entre ambos para los efectos adversos medidos, que fue la hemorragia intracraneana sintomática. La ventaja que encontramos con el tenecteplase son dos. Uno es el menor costo y lo otro es la forma más rápida de administración, que al ser en un bolo único, en realidad no precisamos estar 1 hora con la infusión como con el alteplase, ¿sí? Entonces, esa es la guía de estudio hasta ahora. La dosis de 0,4 miligramos kilo, que al principio había sido recomendada, no demostró que fuera superior. Entonces, ¿cómo administramos el alteplase? Vamos a precisar una vía venosa periférica exclusiva para el fármaco. Si tuvimos que hacerle angiotensina, vamos a precisar 2 vías venosas, pero una tiene que ser para el alteplase. Vamos a hacer una dosis de 0,9 miligramos kilo con una dosis máxima de 90 miligramos. Esa dosis que yo calculé, el 10% lo voy a pasar en bolo en 1 o 2 minutos. Y el resto del fármaco que yo había calculado en la dosis lo voy a pasar por bomba de difusión continua en 1 hora.
El alteplase viene en dos frasquitos que tiene 50 miligramos de fármaco cada uno. Uno es un solvente y uno es un soluto. Y viene con un conector de plástico que yo lo que tengo que hacer es destaparlo, poner el conector, unir los frascos y el solvente va a pasar al frasco del soluto. Ese frasco ya está preparado. Ese frasco yo no lo tengo ni que batir, ni que ponerle suero, ni que pasarlo a otro lado. Ese fármaco ya está listo para usar y ahí tengo 50 miligramos de RTPA para pasarle al paciente. De ahí voy a extraer el 10% y se lo voy a pasar en bolo. Y ese mismo frasquito es el que yo voy a colgar para pasarle el resto de la infusión, ¿sí? No tengo que agregarle nada más. ¿Qué estudio preciso yo para poder hacerle RTP al paciente? Una tomografía de cráneo simple. Para hacerle el trombolisis yo preciso una tomografía de cráneo simple y un hemoglucotest. ¿Por qué? Porque la hipoglicemia puede simular una focalidad neurológica y es el principal mímic de una ACV. Entonces yo tengo que descartar que el paciente tenga una hipoglicemia y eso es fundamental. En los pacientes que están anticoagulados y con que yo tengo una patología previa que tengo una coagulopatía conocida, en esos pacientes sí yo voy a precisar un coagucheck o una necrasis. En los demás pacientes la paraclínica no deberá hacerme retrasar el tratamiento, ¿sí? Entonces, con una tomografía de cráneo simple, yo puedo empezar con los criterios de inclusión y exclusión ya establecidos, puedo hacerle el trombolítico al paciente en el tomógrafo y después hacer la angiotomografía, que en general eso es lo que demora un poco más. Pero no por ser rápidos, tengo que dejar de chequear los criterios de exclusión, ¿sí? Porque si no puedo hacerle un daño al paciente. ¿Cómo es el manejo de la presión arterial en el paciente pre y durante la infusión de RTPA? Yo voy a tener un objetivo de presión de 185, 105, ¿sí? O sea, si tiene menos de eso, yo no voy a bajar la presión arterial. ¿Y qué fármaco voy a usar? Voy a usar un fármaco que es fácil de administrar y que es titulable y que actúa rápidamente, como es el labetalol. El labetalol yo lo puedo hacer en bolos de 10 a 20 miligramos a pasar en 1 o 2 minutos y controlar. Si yo tuve que usar 40 miligramos, o sea, 2 ampollas de labetalol para controlar la presión de ese paciente y todavía sigue siendo mayor a 185, 105, esa presión yo debo considerar que es una presión que es incontrolable y en realidad ese paciente seguramente se va a complicar. Por lo tanto, cuando yo tuve que pasar 40 miligramos de labetalol para antes de trombolizar al paciente, no lo puedo trombolizar, es una contraindicación. Después, en las primeras 24 horas, también puedo manejarme con el labetalol para mantener siempre estos 185, 105, que lo puedo hacer mediante bolos o mediante una bomba de difusión continua. Si durante la infusión del RTPA yo veo que el paciente presenta cefaleas, depresión de conciencia, cualquier elemento de hipertensión intracraniana, si tengo un aumento agudo de la presión arterial o veo que el examen físico cambia, aumenta la focalidad neurológica, en ese momento yo tengo que primero pensar que tuve una complicación y que la más grave va a ser el sangrado intracraniano. Por lo tanto, debo suspender la infusión y realizar una tomografía de urgencia. Tengo que, ahí sí sacar un hemograma y una necrasis si ya lo había hecho, ¿sí? Consulta con el equipo de hemoterapia y neurocirugía y puedo usar ácido tranexámico 1 gramo intravenoso en 10 minutos. La hemorragia intracraniana no es tan frecuente, ¿sí? La que sea sintomática es nada más el 6-7% y la mayoría ocurren en las primeras 24 horas después, pero es algo que debemos saber qué hacer si sucede. Otra complicación que es poco frecuente, pero es muy específica de este medicamento, es el angioedema de labio o de lengua. En realidad puede ser muy leve, un edema de la punta de la lengua o del labio, o puede ser algo severo que precise la ventilación del paciente. Si el paciente, si es algo leve o muy, muy pequeño y que se detiene, yo no preciso ni siquiera ventilar al paciente y tampoco tengo que suspender en ese momento. Pero si yo veo que el edema compromete al labio o más de la lengua, hay que suspender el alteplase, evitar administrar yeca, ¿sí? Y hacer metilprednisolona y dihidrofenidramina más ranitidina como tratamiento para esto que es una reacción alérgica en realidad. Si es necesario, se puede usar epinefrina diluida para disminuir la reacción. Esto es muy poco frecuente,
pero en realidad lo comentamos acá porque si alguna vez pasa, nos gustaría saber que sepan qué hacer ante ese momento, porque es bastante específico de esta medicación. ¿Qué pacientes van a responder menos al medicamento? Los pacientes que tengan un ACV isquémico total de la circulación anterior, o sea, un TASI que va a ser un gran infarto. Esto se va a dar cuando yo tengo oclusiones de la carótida interna o oclusiones proximales de la cerebral media a nivel de M1. Van a marchar peor también los pacientes que tengan una oclusión larga, o sea, que el trombo sea físicamente extenso y por lo tanto estos pacientes también van a tener un ICE elevado. Esto no quiere decir que yo no lo trombolice al paciente. Recordemos que las terapias de reperfusión, el RTPA y la trombectomía son terapias complementarias y por más que yo piense en trombectomizar al paciente y tenga la posibilidad, si no tiene contraindicaciones, a ese paciente lo tengo que trombolizar antes de la trombectomía, ¿sí? ¿Qué factores van a jugar para que el paciente le vaya mejor? En realidad, el inicio del tratamiento menor a 90 minutos. O sea, que desde que empezó el síntoma, que yo empiece la infusión, haya menos de 1 hora y media. Para eso es que, como decíamos recién, hay que actualizar los protocolos y que funcione todo como muy armónicamente para disminuir lo que es el tiempo puerta-aguja, que es cuando nosotros tomamos contacto con el paciente en la emergencia, y tenemos que disminuir lo que es el síntoma puerta, que es que el paciente reconozca el síntoma, llame, sea derivado, sea identificado el ACV y sea llevado al lugar que tiene que llevarse. Que son todas cosas que somos nosotros que tenemos que mejorar los tiempos. ¿Qué otra cosa va a ser de buen pronóstico? Que la tomografía inicial sea normal, que no haya signos precoces de isquemia, que es algo que no contraindica la trombolisis, pero nos habla de que el ACV es grande. Que tenga un ACV moderado, que no sea diabético, que tenga una glicemia normal pretratamiento y que tenga una presión normal pretratamiento. O sea, hay cosas que son inherentes al paciente del ACV y que nosotros no podemos manejar, pero los tiempos y control de PA y glicemia es algo que depende de nosotros. Entonces, otra cosa fundamental y que es parte del tratamiento es dónde va el paciente después de que tuvo el ACV, ya sea que haya recibido tratamiento con RTPA, con trombectomía o no. Es fundamental empezar una rehabilitación precoz, es fundamental controlar los signos vitales del paciente y es fundamental que el paciente no evitar las complicaciones más frecuentes como son, por ejemplo, la neumonía aspirativa. De nada sirve que hagamos toda esta cadena y la celeridad y que hagamos el tratamiento, ya sea con RTPA o trombectomía en un paciente para disminuir el tamaño del infarto y que después el paciente tenga una neumonía aspirativa y se muera por eso. Por eso es fundamental el papel de la unidad de ACV, ¿sí? Que en realidad no es que sea un centro especializado, pero es un lugar donde hay personal especialmente entrenado para tratar y evitar estas complicaciones y que tenemos programas de tratamiento estandarizados. O sea, no es lo edilicio, sino que ahí tiene que haber un equipo formado para tratar estos pacientes, que es un equipo médico y no médico, ¿sí? Porque es fundamental que haya un neurólogo, un internista, un intensivista, pero también que tengamos fisiatría, rehabilitación física, terapia ocupacional, fonobiología, es fundamental para el tratamiento integral del paciente. Esto en realidad fue como mucha información en poco tiempo, pero lo vamos a poder seguir hablando en los talleres, evacuar dudas y bueno, y le dejamos nuestros mails por si hay alguna duda que podamos evacuar mediante de forma escrita, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido y bueno, nos estamos viendo. Hasta luego. Hasta luego.